Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí siempre conmigo en estos temas. Pues ahora he preparado un tema de neurología del área de medicina interna. Espero les guste bastante. Gracias también por el apoyo que siempre, ¿verdad? Siempre están aquí pendientes. Eso prácticamente, yo sé que ustedes también pueden estar bastante ocupados, tienen bastantes actividades académicas y a pesar de eso están aquí queriendo aprender. Voy a tratar de tardarme lo menos posible, pero siempre dejando claro lo mejor posible este tema. O sea, realmente es bien frecuente actualmente y por lo menos aquí en nuestro hospital escuela se ve bastante en el área de neurología. Así que espero les guste bastante. Ahorita ya falta un minutito, pero ya voy a ir comenzando, ¿verdad? No voy a poder ver las preguntas en tiempo real porque pues voy a estar presentando la pantalla, pero al final pues ustedes perfectamente comentan las preguntas que tengan. Si en algo no me expliqué bien o tienen alguna otra preguntita o algo, yo voy a abordar todo. Definición, fisiopatología, diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico. Lo regular de una patología y voy a tratar de hacerlo lo más sistemáticamente posible. Así que comienzo ahorita, igual la clase va a quedar grabada. Voy a tratar después de esta semana, porque sí está un tanto llenita, pero después de eso retomar los días lunes, miércoles y viernes con temas tanto de doctores ya en el área especialistas como temas preparados por nosotros, ¿verdad? Así que comienzo ahorita, solamente me confirman si se ve bien todo. Voy a meterme desde el celular si se alcanza a ver y si me pueden comentar por favor si se alcanza bien a ver y si me escuchan también bastante bien el audio, por favor. Así que comienzo. ¿Se mira bien? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias, Katia Irene. Bueno, entonces comienzo, pues nuevamente me presento, creo que lo del Congreso, si tuvieron la oportunidad de verlo, e igual si han visto el canal, pues conocen de mi persona, soy Carlos Benjamín López Maldonado, soy estudiante de sexto año de medicina de la universidad aquí en El Salvador, ¿verdad? Así que pues ese es mi canal y nuevamente para toda la gente que vea, pues con mucho gusto, si quieren preparar un tema que no se haya abordado en el canal de cualquier área que les guste, no específicamente de medicina, puede ser de odontología, nutrición, fisioterapia, entre otras áreas. Entonces, pues con mucho gusto son bien recibidos y no es necesario que estén en un año superior, incluso hay colegas de primeros o segundos años que han preparado temáticas. Así que voy a abordar este tema de miastenia grave y antes de comenzar, pues como para que tengan una idea, ¿verdad? Pues la parte de grave va más que todo poniéndoles hincapié en la parte cuando hay afección respiratoria, ¿sí? Entonces vamos a poder diferenciar entre una crisis miasténica y una miastenia grave propiamente dicha. Entonces cuando hablemos, pues ustedes saben que mio viene de músculo y astenia pues más que todo relacionado a debilidad o falta de, ¿cómo decirles? De función motora, más que todo para ejercer una función. Entonces, va más que todo dirigido para que tengan la idea, cuando escuchen miastenia, piensen que hay debilidad muscular, ¿sí? O sea, hay obviamente mucho más cosas específicas, pero para que no se les olvide, porque a veces tienden a preguntar los doctores qué diferencia entre miastenia grave, por ejemplo, o Guillain-Barré, o otras alteraciones motoras, ¿verdad? Que pueden afectarse por diferentes circunstancias. Entonces, pues antes, ya para ir comenzando con el tema, empiezo como la definición, para que ustedes saben que regularmente a mí no me gusta que ir leyendo, trato de poner la menor cantidad de letra posible y explicar. Entonces, para que quede bastante clara la idea, esto es una reacción autoinmune. Cuando ustedes escuchen, para la gente que no está relacionada con la definición de autoinmune, es cuando tenemos una enfermedad que nos ataca a nosotros mismos, ¿verdad? Mediado obviamente por anticuerpos. Principalmente está mediada por linfocitos T. ¿Y cuál es el problema aquí? Que aquí directamente, ya lo voy a explicar en un esquema más bonito, es que hay daño en receptores y la principal idea que quiero que se lleven es que el problema es a nivel del receptor de acetilcolina, ¿sí?
porque recuerden que la acetilcolina en este caso, así como otros neurotransmisores como la dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, entre otros, esta tiene directamente función motora. Y es por eso que la fisiopatología se explica por lo mismo. Entonces, pues son autoanticuerpos que van a dañar esos receptores y aparte, pues van a generar una disfunción posináptica, o sea, luego de la sinapsis entre la neurona presináptica y la posináptica que va a ejercer la función a nivel muscular en el músculo esquelético, ¿verdad? Ahora, la clasificación va a ser principalmente de dos tipos. Tenemos la generalizada, que es la que se observa digamos, periféricamente, ya a nivel de miembros superiores e inferiores, principalmente en la parte proximal de ellos, ¿verdad? Entonces, es la más frecuente y afecta una combinación variable de músculos esqueléticos, que son donde se evidencia principalmente la parte motora que está deficiente, oculares, vulvares y respiratorios. En medida, pues vamos acercándonos, como les digo, a la parte respiratoria, esto ya compromete ya la vida directamente porque, como si recordamos la parte del el diafragma, tiene función motora. Entonces, cuando hay daño a ese nivel, ¿verdad? Que ya está bien marcado, obviamente la función motora del diafragma va a estar afectada. Por lo tanto, tanto diafragma como los músculos intercostales que nos permiten o nos auxilian cuando el diafragma regularmente no genera su función para la inspiración y expiración respectivamente, pues ya hay daño y por lo tanto el paciente deja de respirar, ¿verdad? Y por lo tanto es necesaria la intubación para poder mantener la mecánica respiratoria. Luego tenemos la miastenia grave ocular, que esta es un tanto más, digamos, más favorable, ¿verdad? Porque solo está confinada al párpado y a la función oculomotora y ocurre en el 10 a 40% de los pacientes. Eso es importante pues, en el sentido que ustedes perfectamente pueden ver, o mejor dicho, detectar clínicamente en qué momento pueden intervenir y hacer su diagnóstico, porque mientras más rápido hagan su diagnóstico, obviamente van a tomar más rápidamente medidas no profilácticas porque ya se establecida la enfermedad, pero sí para que no progrese y por lo tanto no llegue a última instancia como lo mencionábamos a nivel vulvar y respiratorio. Ahora, por epidemiología menciona que es una enfermedad que pues regularmente ataca tanto a hombres como a mujeres, pero aquí hace la bibliografía sin hincapié, más que todo con respecto a las mujeres, que hay una máxima incidencia entre la segunda y tercera década de la vida, ¿verdad? Y en caso de los hombres, pues menciona que es entre sexta y séptima década. Entonces, o sea, ambos sexos digamos, tienen su predisposición, pero la diferencia radica en que la edad que tengan en ese momento, pues esté más relacionado al pico máximo para poder desarrollar esta patología. Ahora, ya aquí es como lo que más me interesa, porque aquí les voy a explicar específicamente cuáles son las tres posibles alteraciones que puede tener la fisiopatología de la miastenia grave. Entonces, empiezo. Aquí, como pueden observar, está la neurona presináptica, o sea que está, cuando escuchen la palabra presináptica, ustedes saben que se da la transmisión, o sea, viene un estímulo, o sea, hay un potencial, perdón, hay una despolarización que está generando al final un potencial de acción. Ese potencial de acción, ojo, cuando una despolarización alcanza el umbral mínimo necesario para que se genere el potencial de acción, así va a poder transmitirse un impulso eléctrico. Entonces, cuando ya se genera el impulso eléctrico, quiere decir que, o ya sea eléctrico, químico, entre otros, va a poder transmitirse de una neurona a otra. De lo contrario, no va a hacerlo, ¿verdad? Por eso es importante los términos de despolarización o hiperpolarización. Entonces, cuando es captado diferentes potenciales de acción que al final generan un potencial de acción grande, digámoslo entre todos, generan ahora sí ya una respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Recordamos que es importante aquí, como pueden ver, el calcio que entra para poder generar, en este caso, poder contraer vesículas. Así como pueden observar, pues que parece como una mórula o racimos de uvas aquí. Aquí está almacenada la acetilcolina. Vaya, entonces, volviendo, cuando tenemos aquí la contracción de vesícula, por lo tanto se libera la acetilcolina. Entonces, recuerden que eso solamente es a nivel de neurona motora, o sea, principalmente, o sea, también están mediadas acciones
acciones del sistema simpático y parasimpático que la regula también la acetilcolina, pero principalmente esto va con respecto a la actividad motora, ¿verdad? Entonces, cuando hay calcio, el calcio entra y genera la contracción vesicular y se libera la acetilcolina. Entonces, esa es la acción que se está generando en la neurona presináptica. Luego llega al espacio sináptico y por lo tanto en el espacio sináptico se va a acumular acetilcolina, que lo que va buscando que es pasar de la hendidura presináptica a la posináptica, que esta neurona va a ser la neurona efectora, o sea que va a generar una acción, en este caso pues una actividad motora. Pero ¿qué ocurre en la miastenia grave? Como aquí vienen autoanticuerpos, que les dije que están mediados por linfocito T, entonces estos van a dañar esos receptores, pero lo van a dañar de tres formas. Pueden estar dañado el receptor como tal, y pues por lo tanto va a disminuir la cantidad de receptores de acetilcolina. Entonces ustedes saben que a medida disminuye la cantidad de receptores, aunque tengan demasiado sustrato, no va a ejercer ninguna función, porque no hay receptor que capte la información y genere valga la redundancia, una información diferente internamente, o sea, o que posterior a la sinapsis se genere una respuesta. Aparte de ello, los receptores también van a deformar la hendidura, o sea, la van a aplanar porque regularmente pues va en onda. Entonces aplanan a estos receptores y por lo tanto la capacidad que tienen de captar más fácilmente este sustrato, dicho de otra manera, la acetilcolina, va a estar disminuido. Entonces, esto es la principal patología que se genera en el daño en el receptor y por lo tanto, pues recordando bioquímica, si no hay receptor, pues no va a haber función esperada. Pero aparte de ello, es importante este esquema porque en el espacio sináptico hay una acción enzimática bien importante, que ustedes saben que todo sustrato o producto tiene que estar regularizado, ¿verdad? No solamente o sea, todo tiene que estar regulado porque si se produce demasiada acetilcolina, obviamente también vamos a esperar un efecto como hipercolinérgico, por decirles así, entonces donde se va a evidenciar clínicamente algo que se va también mucho en exceso, bueno, nada en exceso es bueno. Entonces, quien regulariza esa función es la acetilcolinesterasa. Entonces, esa enzima, ¿qué es importante saber de ella? Que ella pues degrada la acetilcolina luego de su vida media en la hendidura sináptica y por lo tanto la función pues o la cantidad de acetilcolina que se necesitaba para ejercer la función motora cesa, ¿verdad? Porque todo pues no tiene que estar generando función motora para poder generar la contracción muscular en este caso. Entonces, esto es importante saberlo desde del aspecto también farmacológico porque aquí es donde radica uno de los principales tratamientos que actualmente se están dando en la miastenia grave, como por ejemplo los inhibidores de la acetilcolinesterasa, puede ser la neostigmina, principalmente la piridostigmina, que es la que actualmente se utiliza, que como disminuye o inhibe la función de la acetilcolinesterasa, queda mayor tiempo o mayor cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿verdad? Entonces, al haber mayor tiempo de acetilcolina, pues aunque haya disminución de los receptores, pero va a tener un poco mayor de posibilidad de generar generar el efecto necesario o que se espera de la acetilcolina. ¿Vean? No sé si me explico en esa parte. Entonces, esa es la principal patología. Se daña el receptor de acetilcolina, disminuye su cantidad y por lo tanto, aunque se esté liberando acetilcolina, no está cumpliendo o no alcanza a cumplir el efecto esperado motor, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal y que sepan dónde va a actuar estos inhibidores de la acetilcolinesterasa para que aumente la cantidad de acetilcolina y por lo tanto su efecto pues sea un poco mejor marcado o mejore ese, o sea, o que mejore el aspecto clínico del paciente, que se va a vincular de qué manera. Una fatiga después de realizar una actividad física, ya sea de moderada o de intensidad marcada. Entonces, luego, digamos, una persona empieza a caminar tranquilamente, levanta algo pesado, en la mañana súper bien, todo genial, pero luego de haber levantado unas 2 cajas de tomate, por ponerles un ejemplo que está en el mercado, la persona empieza a fatigarse, empieza a debilitarse y al final ya no puede ni siquiera levantar una caja sola sin tomates. ¿Me explico? Entonces, a medida avanzando, y eso sí, cuando descansa, pues mejora la situación. ¿Por qué? Porque obviamente le dan chance que nuevamente se forme acetilcolina y la capten los receptores, mejor dicho, para poder generar su función.
¿verdad? Entonces, esta es la parte de la fisiopatología que me interesa que se lleven a casa y también que sepan la cantidad de, o mejor dicho, cómo va a actuar el fármaco que es inhibidor de la acetilcolinesterasa a la hora del tratamiento. Ahora, con respecto a las enfermedades asociadas, regularmente lo toman la bibliografía, en este caso la Washington de Medicina Interna, menciona dos, y está directamente también marcado con la parte del timo, que también es un tratamiento desde la perspectiva quirúrgica para el tratamiento de la patología. Entonces tenemos la hiperplasia del timo, que este va en 10% puede tener timoma maligno. Esto es importante a la hora de dejar, digamos, exámenes de gabinete con una tomografía computada, pues perfectamente pueden detectar el timoma. Y menciona, pues la timectomía se recomienda en pacientes con miastenia grave y que inicia antes de que cumplan los 55 años de edad. Y la otra patología que se asocia es la tiroiditis autoinmunitaria, que es más frecuente la hiper que la hipo, ¿verdad? Entonces, y eso se presenta en 15% de los pacientes. Con el diagnóstico, vaya, miren, yo siempre les he dicho que la parte clínica es lo primordial y esto pues no es la excepción. Entonces, normalmente lo que va a, como por decirles, gritarles, ¿verdad? Que es miastenia grave es esta parte. El primero que observan es la fatigabilidad que les mencioné, la razón del por qué eh, el paciente pues está fatigado, o sea, débil porque pues no está recibiendo el neurotransmisor que le permite mantener su función motora, ¿verdad? Entonces, esto es lo principal. Aparte de ello, viene la famosa tosis palpebral, que no es más que la caída del párpado. Y ustedes regularmente pueden pedirle a su paciente sencillamente que, digamos, puede incluso mantener sus miembros superiores elevados a la altura del tórax y van a ver que no va a poder mantenerlos por un tiempo prolongado, pues porque como se está utilizando acetilcolina para el mismo, pero como los receptores están disminuidos, obviamente va a haber un punto en el que ya no va a poder dar más y van a empezar a bajar, que es lo que se conoce como debilidad muscular. Aparte de ello, a nivel ocular, pues pueden observar esa ptosis, entonces ustedes también le pueden pedir al paciente que mire hacia arriba o al techo o mire fijamente. Puede incluso presentar diplopía, que es la visión doble, pero también puede presentar esto, que al estar, recuerden que el ojo también internamente tiene músculos, ¿verdad? Recuerden que eso es una patología a nivel músculo-esquelética. Entonces, como el músculo, pues obviamente también, como es función motora, necesita, pues, descansar hasta cierto punto para recuperarse. Pero en este caso, eso es en la parte normal, pero en este caso, como no tenemos receptores sanos o suficientes para mantener esa función normal, entonces empiezan a caer los párpados. Regularmente es asimétrico, pero también pueden encontrar cuando ambos párpados caen al mismo tiempo, para que tengan la idea. Y esta es un diagnóstico diferencial importante de otros tipos de patologías que van relacionadas también con los receptores, es que se ve marcada tanto la flexión como la extensión del cuello, pero es mucho más marcada la extensión del cuello. Entonces, ustedes saben, aquí pues la pacientita en este caso está flexionándolo porque recuerden que flexión es cuando disminuye el ángulo que hay en una extremidad o en un área corporal. Entonces, ustedes saben, pues aquí está disminuyendo su ángulo, por lo tanto, ese predominio de flexión. Extensión sería si pues el cuellito fuera hacia atrás. Entonces, hay principal predisposición en este caso de los músculos extensores del cuello, por lo tanto, viene, entre comillas, menciona el libro, a la postura como de cuello o cabeza caída, ¿verdad? Entonces, así clínicamente pueden detectar la miastenia grave por este cuadro clínico. Ahora, viene la gran diferencia que no es lo mismo una miastenia grave a una crisis miasténica. Lo que me interesa a mí que sepan es que en una crisis miasténica lo que más va a preocupar es que ya hay afección a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces hay una insuficiencia respiratoria y que necesita de ventilación mecánica asistida, porque ya pues, como les mencioné, el diafragma, de ser un órgano motor, pues ya no tiene los receptores mínimos necesarios para poder generar su función. Y recuerden que la contracción del diafragma es lo que nos permite a nosotros regularmente respirar. Y también como hay daño muscular generalizado en este caso, entonces también los músculos accesorios de la respiración no están funcionando de manera correcta. Entonces por eso es que necesita pues básicamente llevar a una unidad de cuidados intensivos para poder mantener esa respiración necesaria, pero no, ya no va a ser de manera propia, sino que ya tiene que ser asistido por un ventilador mecánico. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una crisis miasténica y una miastenia grave.
que esta ya hay afección del aparato respiratorio, pero pues más que todo, no respiratorio, sino que diafragma. Por lo tanto, la función respiratoria no va a estar funcionando de forma adecuada. Y esta va a ocurrir en un 15 a 20% de pacientes con miastenia grave. Recuerden bien eso, la diferencia entre una crisis miasténica, ya no puede respirar, y la miastenia grave, pues si hay afección vulvar y respiratoria, pues puede llegar a una crisis miasténica. Ahora, para diagnóstico diferencial, aquí el libro menciona principalmente dos patologías, que es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton y la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, en el caso de la primera, pues hay afección de canales de calcio presinápticos. Pero ustedes, ¿cómo principalmente van a poder diferenciar estas patologías? O como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. Como yo les dije, va a haber debilidad muscular, ya sea generalizada o en el caso ocular también. Pero ustedes perfectamente pueden ver en estas patologías que ustedes regularmente, el paciente les va a decir que a medida estaban haciendo ejercicio o actividad física regular y empezó a cansarse, sí, efectivamente, pero a medida fue avanzando o generando mayor actividad, esto pasó. El cuadro totalmente diferente a la miastenia grave, porque en la miastenia grave, si ustedes están, bueno, padecen la enfermedad, ustedes a realizar un ejercicio o una actividad física, si ustedes la continúan haciendo, pues ya no hay receptores que le estén generando la función motora, por lo tanto, si aumentan más la actividad, va a disminuir mucho más su capacidad de función motora. Entonces, en estas patologías es diferente porque digamos que ustedes hacen la actividad, pero si la continúan haciendo, pues va a pasar ese cansancio o debilidad muscular que siente la persona. En la miastenia grave no. O sea, a medida que ustedes sigan haciendo la actividad, va a ser todavía mucho más marcada la debilidad, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos, menciona otros más, ¿verdad? Pero son como los que más hace hincapié el libro con respecto a la miastenia grave. Aparte de ello, por ejemplo, en síndrome miasténico de Lambert-Eaton, pueden observar que los reflejos pueden estar normales, ¿verdad? O están disminuidos, mejor dicho. Entonces, al estar disminuido, también como en el caso de la miastenia, no hay afección de reflejos, ¿verdad? Sino que el problema es a nivel muscular, ¿verdad? Pero principalmente les hago hincapié en la parte del cuadro clínico, cómo va progresando. O sea, en el sentido que si es la actividad, se cansó, la continúa haciendo, pero mejora, pues descarten de por sí una miastenia grave y pueden pensar en uno de esos diagnósticos diferenciales. Igual, en el libro lo menciona mucho mejor, ¿verdad? Pero aquí lo van a, digamos, como la orientación que yo les digo, su pacientito lo ponen a hacer una actividad, sin sencillamente pongan los bracitos a nivel del tórax así totalmente, pues, estirados, y va a haber un punto en el que ya no va a poder mantener esa postura y se va a cansar, ¿verdad? O simplemente le ponen a ver hacia arriba y pues poco a poco el párpado va a ir disminuyendo en su apertura y pues pueden ir pensando, ojo, no quiere decir que porque tiene ese cuadro clínico ya definitivamente le van a dar un diagnóstico de miastenia grave. Para eso no, ya vamos a llegar a la parte de diagnóstico para que puedan establecer un diagnóstico fidedigno, pero siempre, como les he dicho, desde una perspectiva clínica y la parte de laboratorio y otras pruebas como de gabinete ya van relacionadas a lo que ustedes en primer lugar diagnosticaron tentativamente por su historia clínica y por su examen físico. Ahora, con las pruebas diagnósticas, pues aquí en primer lugar los divide en dos tipos, el de laboratorio y las pruebas eléctricas, ¿sí? Entonces, porque ya les voy a explicar la parte eléctrica, pero en primer lugar, laboratorio, ¿qué es lo principal que interesa aquí? Es que haya presencia de anticuerpos. ¿Contra quiénes? Contra receptores de acetilcolina en suero, o sea, sérico, ¿verdad? Pero también algo que no mencioné es importante que si bien puedes haber anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, también como pueden observar aquí están los anticuerpos MuSK y también están contra la lipoproteína de baja densidad. ¿Por qué son importantes esas otras proteínas? Porque puede ser, esos son otros tipos de miastenia, que los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina sean negativos, pero no por eso van a descartar ustedes una miastenia, sino que puede ser que estas otras proteínas, que principalmente, digamos la MuSK, está más relacionada con, entre comillas, acarrear o
unir los receptores de acetilcolina, y en caso de la lipoproteína que les mencioné, esa se encarga de aglomerar los receptores, ¿verdad? Entonces, o sea, como hacer una función motora mucho más marcada. Entonces, si están dañadas esas proteínas o receptores, por anticuerpos también pueden generar un cuadro miasténico, porque esas son las tres principales proteínas o receptores que están a cargo de esta patología. Entonces, como les mencioné, en caso de que haya autoanticuerpos o anticuerpos contra receptores de acetilcolina negativos, pues también pueden ir buscando anticuerpos contra la proteína MuSK, ¿verdad? Eso lo pueden ir a buscar un poco mejor para entenderlo más prácticamente en el libro, pero para que tengan la idea que son tres principales proteínas o receptores que está a cargo de esa patología. Lo principal que menciona, pues, es el anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y ahora, eso es para laboratorio. Y esto, lo que actualmente se está utilizando bastante, es la estimulación nerviosa repetida. O sea, ¿qué están tratando de hacer con esto? Es, ustedes recuerdan que cuando hay una estimulación, o mejor dicho, con respecto al receptor de acetilcolina, tienes subunidades, dos unidades alfa, subunidad beta, delta, gamma o épsilon. Entonces, cuando el ligando, en este caso la acetilcolina, se une al receptor alfa, obviamente va a haber un cambio conformacional del receptor. ¿Y a qué me refiero? O sea, prácticamente como una flor se va a abrir y va a empezar a entrar, ¿qué? Hay una conductancia interna de sodio, que eso es lo que permite una despolarización de la membrana, que cuando alcance el umbral mínimo necesario, al final va a generar un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, el potencial de acción, recuerden que es pues es carga eléctrica, ¿sí? Entonces, porque la célula, todo el cuerpo se mueve por electricidad también. Entonces, cuando se dan estas de estimulación nerviosa repetida, principalmente a nivel de los músculos, que principalmente están ¿cómo les puedo decir? Están como más afectados, están más dañados. Entonces, por eso es, no dañados, sino que más se evidencia principalmente en la parte proximal de los miembros, es donde se van a detectar principalmente, o se pretende que tenga mayor sensibilidad y especificidad la prueba, porque son los que están más afectados, valga la redundancia. Entonces quiero que se lleven eso a casa también, que ustedes van a hacer la prueba de aplicar electricidad básicamente, pero pues obviamente de manera terapéutica y en este caso diagnóstica, para que se genere esa onda de amplitud. Entonces, esa onda de amplitud, cuando es mayor de 10%, pues está indicando que, o sea, cuando escuchen la onda de amplitud, es que se tarda más en responder o generar una respuesta motora ese músculo. Entonces, obviamente, si se tarda más en responder, quiere decir que su función motora está disminuida, ¿verdad? Porque por lo mismo de los receptores de acetilcolina. Entonces, cuando es menor de 10, pues todo bien, o sea, eso es cuando el músculo pues está normal o está generando una respuesta, o tal vez la reacción de anticuerpos no ha dañado tanto los receptores de acetilcolina. No sé si me explico ahí. Entonces, con esta estimulación nerviosa repetida, ustedes están estimulando, ¿verdad? De forma eléctrica el músculo para que genere un potencial de acción. Y eso se va marcando, pues, obviamente, en las gráficas, para poder determinar si efectivamente estamos ante la presencia de la alteración, en este caso, eléctrica muscular o no. Entonces, esas son las dos pruebas diagnósticas para poder, aparte de la parte clínica, de poder diferenciar, o mejor dicho, diagnosticar en este caso una miastenia grave. Y menciona la bibliografía también, bueno, mencionan otras pruebas como otros fármacos que permiten, pues obviamente al utilizar un inhibidor de la acetilcolinesterasa, mejora, pues pueden también ir pensando en una miastenia grave. Y al aplicar hielo, por ejemplo, como pueden ver a ese señor aquí abajito, aquí está la ptosis palpebral unilateral del ojo o párpado izquierdo, mejor dicho, al aplicar hielo por un periodo no tan largo, ¿verdad? Sino que para hacer la prueba, pues ven cómo mejora. Claro, no se puede comparar con el derecho, pues porque obviamente se ve marcada la ptosis aún, pero en comparación de cómo comenzó antes de aplicar el hielo, ven cómo ha mejorado su ptosis de unilateral en el párpado izquierdo, ¿verdad? También como para que sepan otras pruebas que, Benja, mira, no tengo para aplicar la electricidad, no tengo fármacos para poder ver si estoy ante a la utilización de inhibidores de la acetilcolinesterasa para poder detectar si con eso mejora el cuadro, no tengo pruebas de laboratorio, vaya, perfecto, entonces pueden hacer esta prueba con cubos de hielo o algo helado que tengan, lo dejan unos minutos para ver cómo mejora, ¿vea? Entonces, así pueden ir viendo efectivamente si mejora esto,
Entonces pueden pensar en que están ante una miastenia grave, pero para lo mismo tienen que hacer las otras pruebas y haber leído, obviamente, la patología para saber cómo pueden diagnosticarla como tal. Vaya, para el tratamiento ya vamos a ir como finalizando. Tenemos la crisis miasténica. Recuerden lo que les dije, la crisis miasténica es cuando ya hay insuficiencia respiratoria. Por eso se tiene que dar un diagnóstico precoz y tratamiento agresivo, porque pues el paciente no está respirando. Entonces, se va a considerar, dependiendo cómo venga el cuadro clínico de este paciente, se considera la asistencia a la unidad de cuidados intensivos, así como una intubación electiva para capacidad vital forzada, menor de 20 ml por kilo. O sea, recuerden que estos pacientitos necesitan ventilación mecánica asistida porque no pueden respirar por la función del diafragma que está disminuida o completamente abolida y por lo tanto pues tienen que apoyarlos en ese aspecto porque si no respiran obviamente el oxígeno viene para abajo y pues uno si no respira se va a morir obviamente. Ahora ya vengo a esta otra parte, lo hago así como en chiste pero para que entiendan y se les quede la idea principal de todo esto. Entonces, con respecto a la plasmaféresis, o sea, miren, cuando escuchen la palabra plasmaféresis, es transferencia de plasma, pero al mismo tiempo filtración de. O sea, para que se les quede, porque a veces uno escucha al principio de la carrera que qué es plasmaféresis, o sea, solo recuerdan plasma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ello? Entonces, en este aspecto, recuerden que ahí andan los anticuerpos, ¿verdad? Como esta es una enfermedad autoinmune, o sea, prácticamente anticuerpos o autoanticuerpos contra receptores de acetilcolina, lo que hacen es filtran el plasma, o sea, lo sacan del paciente y extraen de los glóbulos rojos o de donde estén adheridos, en este caso los anticuerpos, separan las células formes, en este caso de los autoanticuerpos. Entonces quitan esos autoanticuerpos para que no estén siguiendo o continúen generando el daño autoinmune contra los receptores. ¿Sí? Eso es lo principal de la plasmaféresis. Aparte de ello, se da en varias sesiones, ¿verdad? Tiene que ser cierta cantidad de litros en tanto tiempo para poder hacerlo. No es que en una hora se va a filtrar todo y ya, ¿verdad? Entonces, sí ha mostrado, hay evidencia actual y bueno, ya hace bastante tiempito que sí esto funciona bastante, pero no para todos los pacientes, ¿verdad? Y aparte de ello también se da la utilización de inmunoglobulina G, que es la principal inmunoglobulina que rige esta patología de manera intravenosa. ¿Por qué? Porque estas prácticamente van a ir en contra de los anticuerpos o autoanticuerpos que están dañando, ¿sí? Que es, pues, ustedes saben, si logran regular o poder evitar el clic que desenvolvió toda esta patología, que es el autoanticuerpo contra el receptor de acetilcolina, pues todo lo demás va a estar bonito, ¿verdad? Pero la idea es saber qué tratamiento es lo ideal y estos se pueden apoyar. Y ahí que viene lo otro, que se apoyan esos tratamientos con los glucocorticoides y que esos se dan inmediatamente después del inicio de la plasmaféresis de 10 a 20 miligramos al día y se aumenta lentamente hasta una dosis de 50 miligramos al día. Recuerden que ustedes no pueden dar una dosis alta de este. Bueno, recuerden que esto, ¿qué importancia tiene de los esteroides? Por mecanismo de acción, recuerden que ese tiene lo que desencadena, o mejor dicho, inhibe, es el nivel de la fosfolipasa 2. Al bloquear la fosfolipasa 2, recuerden que toda la cadena que viene para bajito, pues no se va a llevar a cabo. Y recuerden que eso pues se utiliza para formar inmunoglobulinas, para formar a través del ácido araquidónico diferentes células, o mejor dicho, moléculas que van a permitir que el sistema inmunológico pues actúe como tal. Y como esa es una reacción del sistema inmunológico que está en contra de uno mismo, pues esto disminuye esa marcada o marcado daño que genera este tipo de patología. Pero recuerden también que no pueden dar dosis tan altas porque también eso tiene repercusión a nivel de la glándula suprarrenal. Y sobre todo eviten dar tanto tiempo, o sea, tantas dosis y tanto tiempo prolongado esas, porque al hacer esa función o tener mucho tiempo en tratamiento de este tipo al paciente, pues genera, así como cuando ustedes utilizan métodos anticonceptivos en las mujeres, que se da cuando son, pues obviamente, de esos que son de la de 3 años o de algo así, eh, que se genera una atrofia de la glándula, ¿verdad? Entonces, cuando se atrofia la glándula suprarrenal y ustedes cortan de repente
el tratamiento, pues ustedes saben que la glándula no está trabajando. Por lo tanto, el efecto esperado de cortisol, de adrenalina, de aldosterona, de hormonas sexuales, no va a estar produciéndose. Por lo tanto, va a ser una repercusión a nivel de todo el eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana, que va a estar generando problemas, porque no se está formando. Entonces, ¿qué es lo ideal? Dar dosis pequeñas por tiempos cortos, ¿verdad? O dosis altas, dependiendo cómo se planea abordar la patología, pero por tiempos cortitos, o sea, días nada más, no se vayan a una semana, 2 semanas, porque, como les digo, esto no solamente tiene que ser abordado de la patología, sino que también qué otros efectos puedo generar a nivel sistémico que pueden también generarle daño al paciente, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante que tienen que saber. Pues en crisis masténica, valorar la unidad de cuidados intensivos y pues obviamente la ventilación mecánica asistida, la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa, pues inmunoglobulina G intravenosa y los glucocorticoides que van de la mano para poder mejorar, porque sí se ha evidenciado que mejora el pronóstico del paciente al utilizarlos de manera asociada. Y pues para la parte de medicamento, ya después la última diapositiva que es la quirúrgica, está la primera línea, que es la piridostigmina, como les mencioné, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, mantiene más tiempo en la hendidura sináptica la acetilcolina y se da en dosis de 30 a 60 miligramos por vía oral, 3 o 4 veces al día y se debe ajustar la utilización del medicamento para aliviar los síntomas del paciente, ¿verdad? Y como segunda línea también está la dosis altas de prednisona, un esteroide, para conseguir mejoría rápida. Y esto es importante que mencione el libro, que hay ahorradores de esteroides, o sea, que utilizan ustedes su esteroide, pero para evitar seguirle dando más dosis, utilizan ya sea la azatioprina, micofenolato mofetilo, la ciclosporina A, entre otros, para que haya mayor tiempo de acción sin necesidad de aumentar la dosis o dar otra dosis de esteroide. Y se ha, por estudios recientes, que el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, se puede utilizar en miastenia grave que pues obviamente tenga reacción negativa o que no se evidencie que sea contra receptores de acetilcolina, sino que sea contra los receptores anti-MuSC. Se puede utilizar aquí. Claro, estos tratamientos son un tanto más, económicamente hablando, un tanto más caro, pero mejora drásticamente la patología del paciente o el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, esa es la parte médica y esta es la parte quirúrgica. Principalmente la timectomía, ustedes recuerden la función que tiene el timo para la diferenciación a nivel del sistema inmunológico. Entonces, se ha evidenciado luego de hacer, por ejemplo, un TAC, una tomografía computada, se evidencia pues la alteración del timo, que ustedes saben que a medida pues vamos pasando de la vida fetal a niño, a medida vamos creciendo, el timo prácticamente va desapareciendo, ¿verdad? O sea, en tamaño, no que se quite completamente, pero en caso de que empiece a haber crecimiento en un adulto, pues ustedes tienen que ir pensando que hay un problema y pues lo ideal en este caso dice que está indicada cuando hay timoma y generalmente, como les dije al principio, en pacientes que tengan menos de 55 años, que tengan o no tengan timoma, ¿verdad? Eso es lo ideal con la parte médica que les dije y en este caso la parte quirúrgica, que puede ayudar a la patología del paciente. Y pues eso es todo lo que les traía con respecto a la miastenia grave, no sin antes dejar un mensaje siempre, que es: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Recuerden que esto, como les he dicho, he tratado de transmitir, estamos ante una carrera humana y lo ideal siempre es superarnos a nosotros mismos y nunca traten de pisotear a alguien por llegar más alto o dejar en mal, porque recuerden que nosotros a medida que nos graduamos hacemos ese juramento que nos marca toda la vida y ustedes saben que no tenemos que hablar mal de nuestros colegas, ¿verdad? Si ellos hacen algo mal, pues se les corrige en privado y se les celebra en público, ¿verdad? Así que no traten de alcanzar sus metas, pero a expensas del daño de las metas de otros, ¿verdad? Y siempre estudien para la vida, estudien para aprender, porque al final su pacientito y la vida se los va a agradecer. Así que eso es todo de mi parte. Si tienen alguna preguntita, yo con mucho gusto. Ahí disculpen la interrupción que hubo, pero aquí vino una persona que a mi perrito no le agrada mucho y pues aquí lo estuvo ladrando. Así que no sé si hay alguna preguntita que tengan del tema. No sé si dejé claro o mejoré un poco más. Bueno, aquí Nadia María dice que a mí me la hacían con la prueba del hielo.
¿Tú tenías esa patología, Nadia? Hola, Betsy. Buenas noches. No sé si estás por ahí. Y Edu, gracias, amigo. Sé que siempre estás ahí pendiente de cada una de esas ponencias y te agradezco por estar así, aquí siempre apoyándonos. Así que ahorita dejo el tiempo para que puedan hacer sus preguntas y yo con mucho gusto las respondo o que aclare un poquito más alguna parte que di. No sé si les gustaría hablar de eso o algún comentario. Yo con mucho gusto lo resuelvo ahorita. Ah, vaya, aquí Katia. Irene, bueno, ay, ya está. Es que en el celular me aparece, pero aquí todavía no. Aquí la voy a proyectar. Katia Irene, vaya, gracias por compartir, felicidades. Solo una pregunta, ¿puede presentarse en niños? Mira, por la bibliografía que he, he leído, está la miastenia grave típica, que es la que mencioné, que es más que todo en adolescentes, adultos mayores, ¿verdad? Y mujeres en la edad que mencioné, y adultos varones que mencioné. Puede aparecer, sí, pero realmente es bien raro. Tendría que ver bastante la parte genética del pacientito o pacientita en este caso para poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes mayor cantidad de factores de riesgo o factores predisponentes para padecer la patología, pues puede que se convierta de una miastenia típica por edades a una atípica, en la cual la edad sea mucho menor y poder desarrollarla, ¿verdad? Solo que lo importante también saber que como en los niños, al menos en lo que leí un documento que lo asocian bastante, que como recordamos, por ejemplo, niños pequeñitos, como su sistema inmunológico está inmaduro, aún no sabe o no reconoce, mejor dicho, lo propio de lo impropio, todavía está como en eso de generándose o diferenciándose de manera correcta, por esa razón no atacan tan marcadamente como cuando a medida vamos avanzando en edad. Eso es como que el resumen de lo que leí, que su sistema inmunológico, claro, bien pequeñito, ¿verdad? No desarrollan la patología porque todavía no están tan marcados saber cómo tiene que responder ante un estímulo, ¿verdad? Entonces, eso es con los niños pequeñitos. Ya me va avanzando, pues se va diferenciando, pero yo por eso creo que no se den tanto en niños pequeños, porque o sea, entre pequeños y adolescentes ya se va marcando un poco más la patología porque ya se va diferenciando, se exponen a otros factores ambientales que también pueden formar como o surgir como factores predisponentes para la patología y ya cuando llegan a la edad pico de la enfermedad, así por lo tanto se desarrolla como tal y tan marcadamente porque la reacción sí, si bien no es inmediata, pero sí se empieza a evidenciar el daño, ¿verdad? Que se va marcando y poco a poco la capacidad muscular ya se va bien, se va a ver bastante afectada y empieza a consultar el pacientito que ya, bueno, perdón, el paciente ya grande o mujer paciente que ya se siente débil a realizar actividades regulares, ya pues normalmente lo que mencionan es de la tosis palpebral que les asusta, ¿verdad? Porque ven que se les cae el ojo y la debilidad tan marcada. Pero por responderte a tu pregunta, podría ocurrir, pero no es lo típico, ¿verdad? Porque al momento, pues, no he revisado ejemplos de niños que hayan tenido miastenia grave, pero como te repito, puede ocurrir, ¿verdad? Pero lo principal es que a medida va avanzando en edad, el sistema inmunológico madure y por lo tanto la reacción sea mucho más marcada y por lo tanto se evidencie mejor la patología, ¿verdad? No sé si respondo bien a tu pregunta ahí. Luego aquí Nadia nos dice, a los 13 años me diagnosticaron miastenia ocular, oh, debido a una tosis palpebral. Me pasaba que a cierta hora del día necesitaba sí o sí descansar para que mis párpados no se caigan más de lo normal. Era todo muy raro porque el Mestinón TS jamás me hizo efecto y el tratamiento y todos los estudios que me hacían siempre me salían normal. Hace 3 años me operé los párpados y ahí observaron que mis músculos eran muy finitos. Hace un año un neurooftalmólogo me descartó la miastenia y ahora estoy diagnosticada con síndrome de Kearns-Sayre. Bueno, te soy sincero, ese no lo había escuchado, pero hoy lo voy a ir a leer porque sí, no lo había escuchado nunca. Y bueno, y dice, bueno, y te agradezco por compartir eso, que de verdad que es genial, o sea, no tu patología, sino que el hecho de que el problema es eso, que diagnostican mal, tal vez no hicieron esas pruebas necesarias para poder realizarlo, ¿verdad? Pero sí pudieron detectar lo principal complicación,
que era más que todo estructural, ¿verdad? No era de funcionalidad. Y gracias por compartir tu anécdota realmente con nosotros. Y pues cualquier cosita, aquí estamos a la orden. Si te podemos apoyar en algo, eres más que bienvenida, Nadia. Porque sí creo que subiste en la charla de ayer de nutrición. Y no hay ningún, de nada, Katy Irene. Gracias por la felicitación. Y pues a ver cuando te tengo de nuevo aquí en el canal. Ahí está también mi novia apoyándome. Si tienen alguna otra preguntita, con mucho gusto la podemos resolver ahorita. Alguna otra idea o comentario que quieran aportar, pues con mucho gusto se puede hacer ahorita. Traté de hacerlo de lo más sencillo. Pues la bibliografía es tanto la Washington como la Harrison, pero la Harrison es un poco más profunda, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa a mí es que sepan, o sea, principalmente saber de la enfermedad, poder hacer diagnósticos diferenciales, hacer diagnóstico como tal, ¿verdad? Porque pues no tenemos que esperar a ser ya profesionales para poder diagnosticar una patología como esas, o por lo menos orientarnos cómo principalmente podemos ir viendo esa patología, ¿verdad? Y abordarla de manera multifactorial, ¿verdad? No toda paciente que tenga lactosis palpebral va a ser miastenia grave, o sea, eso es por clínica, una idea que nos orienta a lo mismo, ¿verdad? Pero al final tenemos que obtener tanto a raíz de revisión bibliográfica y también la experiencia, que siempre es importante la experiencia, pero es importante poder pues hacer esa conexión, ¿verdad? Para poder generar un buen diagnóstico, como el caso de Nadia, y te agradezco, Nadia, de verdad. Aquí me dices que eres desde Argentina, muchas gracias, te mando un abrazo aquí desde El Salvador y espero tenerte en las próximas charlas que tengamos. La próxima semana tenemos un tema a cargo de Lina María, una amiga mía desde Colombia, ¿verdad? Y pues Nadia, en caso tú también eres más que bienvenida para que puedas dar bueno, que des una charla aquí con nosotros del tema que tú quieras, eres más que bienvenida. Así que pues no sé si hay alguna otra preguntita, si no, pues por mi parte esto ha sido todo y nada más, les agradezco siempre estar aquí conmigo aprendiendo poquito a poquito. Voy a tratar, ahorita estoy preparando temas de anatomía del cráneo, pero eso es más práctico, ¿verdad? Son videos cortitos que van a quedar, no como esto, pero quiero dar, por ejemplo, temas como las células del sistema nervioso o también anatomía de la médula espinal, entre otros temas de neuro y pues también de cirugía y también de medicina interna. Y uno que otro de gineco por ahí. Así que esto ha sido por mi parte. Les agradezco su tiempo. Que Dios me los bendiga. Tengan cuidado porque pues están viendo que hay un repunte de nuevo de infección por coronavirus. Así que por favor cuídense mucho también a su familia. Que Dios me los bendiga y nos vemos en otra charla. Feliz noche y nos vemos. Cuídense. Chao. Un abrazo.